celebrando el tema del mes afroperuano, que es en junio. Soy activista por la defensa de los pueblos afrodescendientes en los que es derechos humanos. También he sido líder representante del Ministerio de Cultura por parte de también los pueblos afroperuanos para poder incidir acerca de la problemática que actualmente se vive, bueno, en nuestro país, ¿no? Y también con el tema de violencia de género también activo. Soy activista en lo que es violencia de género por parte de la plataforma Activemos por la Igualdad de Flora Tristán y en realidad me desempeño en varios espacios también, ¿no? Ok, estás en diversos espacios. Sí. Muy bien, y coméntanos de repente un poco qué perspectiva tienes tú sobre los prejuicios que aún se mantienen en la sociedad y cómo es representada la cultura afro en los medios de comunicación. Justamente viendo con el tema de medios de la comunicación y la representación de los pueblos afrodescendientes, es bastante tedioso, ¿no? Porque a pesar de que hacemos bastante visibilización tal vez o incidencia para que se pueda, digamos, rectificar los estigmas o prejuicios que hay, digamos, al pueblo afrodescendiente, ¿no? Todavía siguen perennes en la sociedad, ¿no? Entonces, a pesar que, digamos, se avance un poquito, aún todavía tenemos bastante por hacer, ¿no? Claro, por ejemplo, a veces se hacen escenificaciones, Ujú. una forma de Claro. burla, ¿no? Hacia la persona afro, ¿no? Claro. Hasta incluso hay el tema del racismo interiorizado, ¿no? Por a veces, digamos, gentilicios que nosotros decimos y a veces ni siquiera nosotros pensamos que es racismo, ¿no? Cuando me entré, por ejemplo, a poder indagar más acerca del activismo en lo que es derechos humanos de los pueblos afrodescendientes, porque comencé con lo que es primero violencia de género y feminismo, a mí me pareció bien tedioso todo el tema de que es un tema bien extenso, ¿no? Y sobre todo hay a veces algunas acciones que nosotras realizamos sin querer, se podría decir, ¿no? O terminologías que utilizamos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que es un racismo interiorizado, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Vamos a Claro. esos racismo interiorizado que tenemos todavía y que arrastramos. ¿Cuál sería? Por ejemplo, el tema del estigma, ¿no? Bastante se habla, por ejemplo, ¿no? En el tema afrodescendiente a veces de que los afrodescendientes tenemos un cabello, por ejemplo, desordenado o se le asigna bastante a lo que es tal vez desorganizado, sucio, ¿no? Y lo vemos también con el tema de algunas publicidades, ¿no? Si no me equivoco, en el año pasado, si no me equivoco, salió un comercial de Saga Falabella. Sí, de no me Saga acuerdo. Falabella, Sí. claro, que Claro. Indecopi los multó y fue Exacto. todo porque era discriminador, ¿no? De una de las chicas. Claro, una de tenía... las chicas, exacto. Entonces, o sea, vemos todavía de que no avanzamos, o sea, en lo que es la estigmatización o los prejuicios, ¿no? Que se tienen, o sea, incluso prejuicios y estereotipos que se tienen, ¿no? Con la cultura afroperuana, ¿no? Y, o sea, es un poquito, digamos, sorprendente ver cómo tal vez este producto audiovisual sale a la luz sabiendo que pasa por varios especialistas, ¿no? Y no tienen como que el debido tal vez sensibilización. Que preparados, exacto, ¿no? O sea, claro, la debida sensibilización del tema, ¿no? Exacto, sí. Hay bastante desconocimiento, entonces, en quienes ocupan estos cargos de marketing y digitalización, ¿no? Sí, o sea, queda bastante en que, o sea, nos quedamos en pensar que netamente el racismo no solo se vive tal vez por estar insultando, o sea, de manera directa, ¿no? Sino también de manera indirecta, ¿no? En la representación de los medios de comunicación, justo como le estabas comentando. De los medios de comunicación, así es. Y inclusive ahora Saga ha sacado una nueva campaña, ¿no? Que está invitando a jóvenes con, bueno... para poder diversificar tal vez el tema. ¿no? Porque han tenido, ha sido muy fuerte la presión que vivieron y además fueron multados por esto, ¿no? Entonces, claro, sí. Me imagino que se quieren reivindicar y ya en su última campaña han intentado incluir a personas más realistas y esperemos que en realidad lo sigan haciendo sí, en realidad. Todas las demás quienes se dedican a ese tema del marketing, porque, o sea, mostrar quiénes somos, ¿no? Hay diversidades, colores, razas. Entonces, exacto. ¿no? Así es. Bueno, ¿qué más te gustaría contarnos un poco a nuestro público oyente sobre este activismo que realizas? De repente algunas manifestaciones que han hecho. Sí, justamente, bueno, algunos sabrán de qué es el tema de, bueno, Ashanti, que yo también participo en Ashanti, que es la red de afroperuanos en lo que es el tema también de poder sensibilizar, ¿no? No solamente tal vez en lo que es el tema, digamos, del pueblo afroperuano, también de la población indígena, se podría decir, ¿no? Población indígena, el tema también de los grupos amazónicos, ¿no? Y sobre todo también viendo el tema de lo que es violencia de género y centrándonos en lo que es el feminismo también. Y en ese aspecto, ¿cómo va el tema del activismo? ¿Qué han encontrado, ¿no? Con respecto a la mujer afro? Las claro. diferencias.
o sea, hablar como que digamos de la mujer afro es, o sea, un tema bien extenso porque justo estaba que escuchaba antes de que entraba, ¿no? De que es verdad, ¿no? No hay bastante visibilización tal vez, o sea, del pueblo peruano y peor aún de la mujer afro, ¿no? Porque, o sea, viene también al tema de que vienen dos disyuntivas, ¿no? Diferentes, porque tiene como que, digamos, en su contraposición el tema del racismo y por otra parte la discriminación por parte también de las brechas de género que aún existen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, Es una doble o es una doble o triple, ¿no? Y así vamos bajando, discriminación. si es que sumamos, digamos, a más, digamos, tal vez variables dentro de la ecuación, ¿no? Para poder, entre comillas, seguir viendo la dificultad de que ellas puedan, digamos, tener una voz, ¿no? Porque imagínate que esta mujer tal vez pertenezca a una comunidad LGTBQ+, ¿no? O sea, todavía se le baja más, todavía, porque, o sea, es muy tedioso poder dar visibilización tal vez a estos grupos que no son, o sea, obviamente por la sociedad son bien estigmatizados, ¿no? Justo a ver, también hablando del tema del mes de junio, que Mes de estamos junio. de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Que es bastante importante su visibilización también. Así es, entonces nos lleva a la reflexión de que el pueblo afro, bueno, las personas afro sufren en algunos casos una doble o triple discriminación y bueno, además sumado a ello el tema de la mujer, ¿no? Claro, La sumado violencia, el tema de la la mujer. violencia estructural que se vive, pero también está el tema de la discriminación por la raza, ¿no? Claro. Y el tema de la brecha salarial, de repente, Claro, la brecha salarial es también una, digamos, contraposición que nosotros tenemos, no solamente creo nosotros, ¿no? Sino también, o sea, si hablamos en general, creo que también, o sea, tanto el tema de la mujer siempre ha sufrido con el tema de brecha salarial, ¿no? Entonces, imagínate sumarle más el tema del racismo, ¿no? Dentro de lo que se vive en los ambientes. Es, o sea, más complicado todavía poder escalar hacia una equidad, tal vez, o igualdad en tanto, digamos, el tema del trabajo, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? y dime, Amy, en tu experiencia como activista, o de repente tú quieres Claro. contar un poco más Exacto. un tema personal, ¿alguna vez has Ujú. sentido esa discriminación en tu entorno? ¿Has escuchado comentarios? ¿Cómo has tú reaccionado? Si te ha Claro, pasado de repente algún familiar o alguna amiga a tu alrededor. claro. En realidad es chistoso porque yo entro, digamos, a el tema de activismo afrodescendiente, no tal vez porque haya sufrido tal vez una discriminación de manera directa, no, jamás lo he sentido así, Ujú. pero sí para poder, digamos, interiorizar dentro con mi cultura. O sea, mi papá es afrodescendiente y, bueno, no tenemos la costumbre, se podría decir, de poder explayarnos más en ese ámbito, ¿no? Entonces acá vemos también de que no solamente tal vez yo he pasado por eso, sino varios afrodescendientes, o sea, están como que sin todavía saber que son afrodescendientes, ¿no? Claro, Justamente, no. claro, Ese es un tema que también no quieren autoidentificarse, ¿no? autoidentificarse, Con eso exacto. porque todavía existe esa Ese discriminación, ¿no? sesgo Ese todavía, sesgo exacto. social, ¿no? Sí, y justamente lo vemos en el censo 2017 De que se hubo, 2017 que ¿no? lo Claro. estábamos mencionando. Entonces, que había poca, o sea, digamos, representación de lo que es afrodescendiente, ¿no? Entonces, justamente vemos dos paradigmas, ¿no? De que primero, tal vez, o sea, la cultura no es afrodescendiente, tal vez no está presente en la crianza familiar, ¿no? Lo cual pasó en mi caso, o sea, mi papá es de Lima, mis abuelos sí son como que, digamos, un poquito más de los pueblos metidos, ¿no? En lo que es la cultura. Y yo fue de un momento, digamos, que entro a ver este tema, digamos, de perspectiva de la cultura afrodescendiente por un tema de identidad mío, ¿no? Porque obviamente, o sea, no me voy a, o sea, no es nada malo de identificarse como mestiza, pero me puse a reflexionar y a cuestionarme también dentro de mí, ¿no? Y, o sea, lo abracé porque, o sea, obviamente no he sufrido discriminación, o sea, como digo, de Directa. manera directa, ¿no? Pero sí fue un tema, digamos, de encontrarme de mi Identidad. identidad. Claro, Identidad exacto. cultural. Y me Identidad. doy cuenta de que hay varias personas de que también, o sea, van por el mismo tema, ¿no? De que no se Ah, ok. identifican, ¿no? Porque son dos perspectivas siempre para poder, digamos, integrarte en una comunidad, Ok. ¿no? O identificarte. Primero son el tema de costumbres y el tema también de antepasados que conllevan a una historia, obviamente, ¿no? De historia familiar, historia de persona, ¿no? Y la segunda es la identificación por parte de la misma persona, ¿no? Cómo yo me identifico, digamos, en este caso yo sí me identifico afrodescendiente, ¿no? Y también tengo una cultura que me falta un poquito más, digamos, investigar acerca de todo,
pero en realidad, o sea, cumplo con las dos paradigmas para poder, digamos, identificarme, ¿no? Entonces, en muchos casos llegan personas dentro del entorno del activismo en donde no se identifican ninguna de las dos maneras. Ninguna de las dos maneras, ¿no? No por un tema histórico, ¿no? Desconocen inclusive. Desconocen, exacto. Desde dónde es su descendencia, claro. ¿no? Y todo un tema, pero además ellos mismos cómo se perciben, ¿no? Exacto, es el tema de la percepción de uno mismo, ¿no? Y como tú justo mencionabas, ¿no? A veces por el tema del sesgo es de que algunos saben que son, pero no, digamos, lo demuestran o no se identifican porque saben muy bien de que tal vez los comentarios van a ser en un entorno racista, tal vez, ¿no? Discriminatorio. Entonces, tienen miedo a veces de decir no soy afrodescendiente, ¿no? Cuando en realidad es algo que se tiene que sentir tal vez orgulloso, ¿no? Entonces, esto vemos por la problemática de la falta de visibilización que tenemos. Porque si bien, digamos, en los medios de comunicación tal vez estamos un poquito avanzando, o en el tema también social y político, ¿no? Vemos, digamos, figuras políticas que nos representan de manera como que, se podría decir, o sea, ¿no? Con todas las características tal vez, claro, no siempre tal vez van a seguir la misma línea, ¿no? Que nosotros mismos, o sea, proclamamos por nuestros derechos, ¿no? Así es. Sí, eso lo hemos visto, ¿no? Quizás algunos congresistas, mujeres, ¿no? Sí. También de hacer un poco la crítica ahí de que no por el simple hecho de que tenga una característica, lo represente, lleve las voces, preciso, ¿no? Lleve las voces de quienes los problemas, no sé, ustedes tienen de salud, educación, ¿no? Las brechas salariales y todas las otras problemáticas que abordan el tema racial, ¿no? Y otros más estereotipos. Y se preocupan en realidad en hacer otro tipo de legislación, ¿no? Que no, sí, eso es muy cierto. Hace falta más presencia política. Yo creo que sí falta bastante presencia política, no solamente tal vez en el tema afro, también en el tema de la mujer, creo, ¿no? Y justo lo que mencionas y dices en el clavo preciso lo que iba a mencionar, es verdad, pues, ¿no? O sea, hay representaciones, sí, ¿no? Pero no solamente eres afro por decirlo o por verme, ¿no? También es el tema de seguir los objetivos que, o sea, tiene la comunidad afrodescendiente para poder hacerse visible, ¿no? O sea, seguir esta parte, digamos, de poder hacer escuchar su voz, ¿no? Y netamente tal vez, o sea, hacer la representación para aquellas personas que todavía siguen luchando por sus derechos, ¿no? Así es, muy importante. Y felicitarte porque tú, bastante joven, has tomado la decisión, ¿no? De unirte a este colectivo, identificarte como tal, ¿no? Me imagino que ha sido algo interiorizado. Sí, fue algo interiorizado en realidad. O sea, sí, o sea, seguir como que digamos el camino fue súper, o sea, me acuerdo siempre que la primera vez fue en el Ministerio de Cultura donde traté, digamos, de sensibilizarme de todo acerca de este tema y me escogieron líder, digamos, femenina de los pueblos afrodescendientes para poder hablar. Y justamente dentro del ministerio sí hay, digamos, personas que representan a la comunidad, ¿no? Afrodescendiente. Y me acuerdo claramente que me dijeron a mí, ¿no? Si tú deseas integrarte, digamos, a este mundo, porque es un mundo, o sea, complejo, ¿no? De poder entender, tienes que primero sensibilizarte, leer acerca del tema, ver, o sea, digamos, el objetivo, cuál es lo que te mueve, ¿no? Porque no solo basta, digamos, como mencionas, ¿no? Ser, digamos, o sea, de apariencia, ¿no? Sino también llevarlo dentro, ¿no? A pesar que no te haya pasado, pero, o sea, empatizar, ¿no? Con esas personas que tal vez, o sea, con todo el tema, digamos, ¿no? De los objetivos que tratan de ver y visibilizarse en los pueblos afrodescendientes. Así es. Muy bien, Emi, vamos a darte un poco el espacio para que hagas una reflexión de repente sobre el día, ¿no? El 4 de junio, el Día de la Cultura Afro, también de repente visibilizar algo más que tú quieras decir, llamar a la reflexión al pueblo peruano que nos está escuchando, de repente de acá de Villa El Salvador o de otros distritos, o quién sabe, de repente también de otras partes del mundo, ¿no? Porque nos siguen por redes sociales. Repitamos un poco el espacio para Sí, claro. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me ha gustado bastante poder dialogar con ustedes. De verdad que, o sea, visibilizar justamente estos espacios son muy importantes para poder seguir incidiendo en esta problemática, ¿no? Entonces, a mí me parece de verdad, tomo la reflexión, ¿no? De que más personas puedan sensibilizarse acerca del tema. Este 4 de junio recolectamos lo que es la historia afrodescendiente, ¿no? Vemos el tema de cuántos precursores también, o sea, afrodescendientes han luchado por sus derechos y por su visibilización. Y este 4 de junio conmemoramos eso, ¿no? Entonces, deseo, digamos, la visibilización y por parte también de la incidencia por más personas, ¿no? A mí me parece lindo que dentro de la organización, ¿no? Y algunas colectivas, no necesariamente, digamos, afrodescendientes participan, sino también mujeres o hombres, ¿no? De lo que son los pueblos indígenas. Entonces, me parece súper bien, porque en realidad, o sea, todos somos en realidad
factores e impulsores, activistas, líderes juveniles que vamos a hacer un cambio, ¿no? Entonces, al momento de poder ya tocar esos temas, estamos haciendo un gran cambio para nuestra comunidad, ¿no? Así es, Amy, y entonces hacer nuevamente sumarnos a la reflexión que tú haces de visibilizar esto en la agenda pública, ¿no? Porque es una problemática constante, el tema de la discriminación, una situación que lleva a tener que implementar ciertos lineamientos y políticas públicas a favor de toda la comunidad afrodescendiente. Exacto. Muchas gracias, Amy, esperamos tenerte en otra oportunidad. Sí, con gusto. Okay,